Bien, ahora voy a poner a compartir las diapositivas, ¿sí? Eh, Y listos, queridos hermanos en Cristo. Ahora sí, oficialmente bienvenidos. Vamos a comenzar nuestra clase de hoy, la adoración cristiana, lección 5. Hoy vamos a estudiar el calendario eclesiástico y el leccionario y su uso, sus beneficios, y porque yo vi que había mucha pregunta y dudas en cuanto a estos temas, que algunos sí, más o menos ya saben un poco de eso, pero creo que vale la pena hablar el tema. Entonces, como les mencioné, estoy aquí con, eh, digamos, en un equipo que, que no tiene video, pero para para que vean, les saludo, aquí estoy. Ahí estoy con mi video en otro equipo. Muy bien, qué gusto verlos. Pues vamos a comenzar con una oración. Señor Dios, prometes darles tu Espíritu Santo a los que te lo pidan. Hoy te lo pedimos, Señor. Ahora, en estos temas de la planificación de la adoración, te pedimos sabiduría y discernimiento. Nos has dado muchísima libertad, Señor, como para las mil formas de adorarte, Señor. Em, pero que también veamos que hay herramientas que tu iglesia ha desarrollado, y de ver que hay ventajas y desventajas de cada cosa, y de no considerarnos superiores a a los que te adoraron antes que nosotros. A ver lo prudente que fueron, que el Espíritu Santo lo guiaban, y a ver lo que ellos hacían, y ver que nosotros podemos también beneficiar de las herramientas de que usaban, y ver que también nosotros podemos adaptarlos a nuestro contexto, a nuestros tiempos, em, pero sin cambiar tu palabra, Señor. Que nuestra adoración sea agradable a ti, Señor, ante tus ojos, y que siempre nos mires con agrado, que perdones nuestros pecados, y que nuestra adoración siempre sea sincera, de corazón y en verdad. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Muy bien. Saludo a ver, perdón. Perdón. Nayir, buenas noches. Bienvenida. Julio Vicente, buenas noches. Señor Sergio, buenas noches. No sé si le había saludado. Buenas noches, mis hermanos. Dios me los bendiga. Igualmente, igualmente, Julio Vicente. Muy bien. Los objetivos del curso, les recuerdo, son explicar principios bíblicos de la adoración. Vamos a ir poco a poco también tocando puntos de la historia de la adoración cristiana, de por qué hacemos lo que hacemos, de la forma que lo hacemos. Queremos practicar un poco cómo planificar un servicio, cómo guiar un servicio, y cómo preparar a otros para participar y colaborar en la adoración cristiana. Si no, de lo contrario, un líder va a estar haciendo todo solito, y eso no es prudente ni sabio. Se debe trabajar en equipo, ¿verdad? Muy bien, los objetivos hoy, bueno, el primer objetivo de hecho es terminar el servicio, de revisar el servicio que dejamos, la última partecita. Estábamos revisando la estructura de un servicio básico, o sea, terminar lo que quedó pendiente de la lección 4. Y después, hoy simplemente vamos a ver el leccionario y el año eclesiástico. Posible que dirán, ¿eso qué es? No se preocupen, vamos a explicar todo. Repaso. La palabra liturgia
o el concepto de algo de adoración litúrgica asusta. Ah, liturgia, ¿qué es? ¿Somos católicos? No, no, no. Liturgia simplemente significa orden. Y todas las iglesias prácticamente, eh, tanto las que tienen una adoración medio, un estilo más moderno, movido, y los que tienen un estilo tradicional, pues todos usan una orden. Eso es una liturgia, ¿sí? Entonces, liturgia simplemente es orden, una orden de servicio, ¿sí? ¿Ok? Entonces, no se asusten con esa palabra. Bien, esto fue el ejemplo que les pusimos la vez pasada. Empezamos con saludos y con y bienvenidos, tal vez cantando uno o varios cantos de apertura, una invocación, recuerdan que es, comenzamos nuestro servicio en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, algo así. Em, la confesión de apertura, confesión, perdón. Confesión es cuando en grupo, confesamos nuestros pecados a Dios. Y a veces al final ponemos un momento de silencio para que cada quien en privado, en silencio, confiese sus pecados a Dios en privado. A veces se inserta un cantito de Señor, ten piedad de nosotros, algo así. Y después, para reflejar nuestra teología, que no solamente es confesión, pero, o sea, reconocer la ley, lo vemos prudente que el líder anuncie el evangelio, anuncie el perdón de pecados al pueblo de Dios. Así que confesión seguida por el perdón, ley seguida por el evangelio. Tiene su lógica, ¿verdad? Su flujo. Okay, después del anuncio de perdón, a veces sigue algún cantito de alabanza. Les dimos el ejemplo de gloria, gloria al Padre. Sería algo apropiado, algo que el pueblo, la idea es que el pueblo de Dios responde al perdón de Dios pues con un canto de alabanza de, wow, gloria a Dios, que hemos sido perdonados, nuestros pecados han sido perdonados, gloria a Dios. ¿Okay? Yo solo les ponemos un ejemplo de, se podría cantar gloria, cualquier otro canto, pero uno que refleja que estamos agradecidos con Dios por su perdón. Después seguiría la oración del día. La oración del día, la idea es una oración que nos prepara para adorar a Dios y escuchar su palabra y también toca el tema del día ya en la oración. Esas oraciones, el líder puede pues orar de lo que trae en su cabeza, su corazón, o igual hay unas oraciones ya preparadas en la guía que va con el leccionario, ¿sí? Cualquier. Después suele haber lecturas. Pueden ser tres lecturas, una del Antiguo Testamento, otra de las epístolas, las cartas como Romanos, Corintios, Gálatas, esas son las cartas, ¿sí? Y una del Evangelio de Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ¿sí? Ok, eso es un repaso. Después de la lectura del Evangelio, a veces cantamos y después seguiría el sermón. A veces después del sermón, algunos lo ponen antes del sermón, pero bueno, en el ejemplo que les pusimos sería el credo, ¿sí? Ok, entonces, por ejemplo, en formato PowerPoint se ve así. Canto y ustedes, el grupo, elegirían los cantos para ese domingo. O sea, eso cambiaría tal vez. Invocación, ¿sí? Es algo así. Confesión de pecados. ¿Ok? ¿Recuerdan cuando dice L en los PowerPoints es líder y C es como de congregación? Congregación. Algo así. Entonces, cuando la letra va aquí en negrita en estos PowerPoints, sería tipo, todos están hablando, ¿ok? Aquí sería un cantito, Señor, ten piedad de mí. La música y todo, hay un montón de versiones disponibles.
Hay una versión disponible en Academia Cristo. La música en sí tocaríamos en la lección 7, creo. 7. Es cuando empezamos a ya ver, ok, cómo elegimos música, cuáles son las opciones, de dónde sacamos la música, cómo elegimos, cómo evaluamos si es bueno o no, si es apta para nuestro grupo o no. Ok, eso sería en las lecciones 7 y 8. Perdón de pecados. ¿Ok? El líder anuncia perdón de pecados. ¿Ok? Y el pueblo responde con un amén. Amén es como que así sea. Como decir, sí, de verdad. Un canto de alabanza que les mencioné. Gloria a Dios. ¿Ok? Oración del día. Es la breve oración basada en el tema del culto. ¿Sí? ¿Ok? Las lecturas y un canto. Y después seguiría un sermón, ¿sí? Un sermón o un tipo devocional, en algunos casos, en algunos grupos, hasta usan un sermón en formato video. Dicen, no, ninguno de nosotros ha practicado predicar todavía o no ha tomado nadie el curso, introducción al sermón bíblico y no estamos listos, mejor un video o igual hacen un estudio bíblico en vez del sermón, adelante, pero hay muchas formas, pero lo típico sí sería alguna prédica, alguna enseñanza, está en el centro del servicio. ¿Ok? Después el credo. ¿Ok? El credo es como una oportunidad para anunciar al público esto es lo que creemos. ¿Ok? La ofrenda también vamos a tocar en este curso de, ok, ¿cómo se maneja la ofrenda? Cuando uno va empezando su grupo, debe tener una ofrenda al comienzo o nos esperamos y para qué la ofrenda, cómo se maneja, cómo se colecta, cómo se explica a un grupo eso, el tema de la ofrenda, ¿ok? Pero bueno, solemos, ahora mismo solo menciono que la ofrenda se suele poner después del sermón, porque, bueno, la lógica sería que, viene la ofrenda como respuesta al evangelio, como respuesta a la palabra de Dios. ¿Ok? Oración de la iglesia. Como iglesia, aquí en este momento, en la oración de la iglesia, tal vez es donde podría el líder presentar peticiones, las peticiones de la iglesia a Dios. Puede ser algo relevante conectado al tema del día, al sermón, pero también podríamos incluir peticiones específicas sobre las necesidades de los miembros o la comunidad en la que viven o lo que está pasando en su país o en el mundo. O sea, uno podría orar según, y también, bueno, digo esto, si el grupo todavía es muy pequeño, podrían abrirlo al grupo y decir, miren, ahora mismo podemos escuchar si ustedes tienen peticiones especiales, algún enfermo, algo que festejar, que agradecerle a Dios, algún cumpleaños y podemos orar por la persona ahora, algo que está sucediendo en nuestra comunidad o en nuestro país, en el mundo, que queremos orar acerca de ello. Entonces, si el grupo es un poco más grande, tal vez podría pedir estas peticiones antes del servicio. Tal vez si se juntan domingo, por ejemplo, tal vez el viernes mandan un mensaje al grupo de, amigos, en nuestro servicio el domingo, em, ¿tienen alguna petición específica? ¿Tienen algún enfermo, algo eh, no, bueno, cualquier cosa pueden orar, pero esto sería el momento típico para orar acerca de asuntos específicos, ¿sí? Bien, nosotros tenemos la costumbre después de la oración de la iglesia de también orar el Padre Nuestro. Cuando los discípulos le pidieron a Jesús que les enseñara a orar, esto fue la oración que Jesús les enseñó.
el Padre nuestro, ¿sí? En un servicio sin Santa Cena, después sería una bendición. Esta es la bendición típica que viene del libro de Números. Es la bendición de Aarón, del sumo sacerdote que Dios le dio sí, al sumo sacerdote Aarón, el hermano de Moisés, en el Antiguo Testamento. Entonces, sí, solemos usar este. A veces hasta el líder levanta las manos, dice, el Señor te bendiga, te guarde, haga resplandecer su rostro sobre ti, tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro hacia ti y te conceda la paz. A veces hasta hacemos la señal de la cruz, pero bueno, eh, igual, todo eso es adiáforo, si se hace o no. El, la señal de la cruz, pero es lindo bendecir al pueblo de Dios, ¿verdad? Entre los israelitas del Antiguo Testamento, Aarón, Dios quería que los sacerdotes les proclamaran a los israelitas todos los días esta bendición que se encuentra en números 6 24 a 26. ¿Okay? Y la iglesia del Nuevo Testamento ha continuado usando esta bendición, porque es lindo, es un recordatorio de las bendiciones que Jesús ganó para nosotros. Bien, y muchas veces clausuramos el servicio con, pues sí, con otra canción, una alabanza, adoración, himno, algo para cantar y pues sí, después muchas veces hay anuncios o algo así ya de los sucesos, los eventos, los planes del grupo. Ok, esa es la estructura de un servicio básico. Una pausa para preguntas o dudas, ¿sí? Y después vamos a hablar hoy del leccionario y el calendario eclesiástico, el calendario de la iglesia. ¿Qué preguntas tienen acerca de este servicio básico que les presentamos? ¿Cuáles son sus preguntas? Y mandamos un saludo a Sofía Valentina y a Ada, que ahora están con nosotros. Buenas noches, hermanas. ¿Cuáles son sus preguntas, amigos? Buenas noches, pastor. Disculpe la tardanza. Tranquilo, tranquilo, Ada. Buenas noches, Mirta, también mi hermana aquí en Paraguay. Ya somos tres en Paraguay. Vamos ganando territorio. Dios, Nel, Mirta y yo. ¿Cuáles son sus preguntas, amigos? Okay. Vamos a poder profundizar algunos aspectos de esto más adelante, pero quiero tomar una pausa para ver si el panorama más o menos queda en claro. Okay. Viviana, bien puede. Sí, pastor. La pregunta que quiero hacer es esta. Por ejemplo, em, está muy completo, aunque usted diga que es básico. Yo lo veo a conciencia de lo que he visto, cultos de otro tipo de iglesias. Es muy completo. Ahora bien, un grupo sembrador de 4 o 5 personas que está comenzando o que está retomando otra vez, porque se juntaron, después dejaron de venir y están retomando. Para poder captar la atención y querer que tengan un poquito más de estructura eclesiástica la reunión, vamos a decir una forma de explicarlo, se me hace a mí que es muy largo. Es una pregunta. ¿Se puede abreviar, por ejemplo, de poner? Está bien, la invocación está buenísima, que estaría bien. La confesión de los pecados, la ley y el evangelio, vamos a ponerlo así para abreviar. Un canto. em, las lecturas, iría a las lecturas yo. La oración está bien para las peticiones porque siempre traen problemas más que nada. Siempre se reúnen trayendo cargas espirituales, de trabajo, de enfermedad. Entonces eso también se puede poner, incluir porque es lo básico que cuando uno tiene un grupito sembrador, eso es lo que más abunda, son las cargas que traen. La lectura.
el sermón, por ejemplo, la lectura, hacer uno de Antiguo Testamento, que es lógico que se puede combinar con el Evangelio, porque se van combinando las palabras, los libros. em, y después hacer como un devocional del Evangelio, no poner 3 palabras, si se puede, poner 2, el Antiguo Testamento y el Evangelio, para poder acortar un poco, que se haga Sí, una reunión de grupo sembrador de 1 hora y media más tardar. Se puede sí. acomodar este culto, vamos a decir, este servicio de adoración en 1 hora, 1 y media, uno achicando un poquito, o tiene que Sí, ser, porque a veces vienen con poco tiempo. Eso es lo que a veces falla en los grupos sembradores, me falló a mí, que vienen con poco tiempo, vienen con 1 hora, 1 hora y cuarto, vienen y descargan más que nada los problemas que tienen. Entonces hay que acortar un poco el culto o el servicio de adoración de esa reunión para poder brindar o darle el lugar a que se pueda orar y hacer una oración por las necesidades y sobre todas las cosas que escuchen la palabra, y que sobre todas las cosas haya la confesión de pecados y que se vayan también con el perdón, ¿verdad? Porque ujú, no se ujú. puede en un grupo sembrador hacer tan extensivo, pastor, porque las personas que no conocen es difícil. Entonces, eso quería preguntar, si se puede achicar, poner lo principal, que es para el pueblo que necesita, el que no conoce la palabra, lo principal para que el Señor empiece a obrar. Y que se comience así hasta que se llegue a completar todo un servicio de Sí, adoración. sí, sí, Vivi, en pocas palabras, sí, tal cual lo que usted está describiendo es lo que voy a pedir que hagan ustedes en el proyecto final. Quiero que ustedes tomen lo que están aprendiendo y que lo apliquen a su contexto. O sea, sí, exactamente lo que estaba haciendo Viviana, estaba con la sabiduría que Dios le ha dado, con su conocimiento de su situación y de la situación de los que participan, que Viviana estaba ya analizando. Ok, esto sí nos queda ahora, esta parte, no, esta parte, bueno, nos esperamos o lo quitamos y no hay problema, pero Viviana iba analizando los tiempos, los lugares, la gente, estas lindas herramientas que les estamos dando, pero aplicándolo en su contexto. Bien, Vivi. Entonces, sí, amigos, todo esto es adiáforo. No es adiáforo adorar a Dios, pero la forma, la estructura, la orden en que lo hacemos, qué tan largo o corto, los elementos que incluimos o no, sí, todo es adiáforon, pero lo aplicamos para la edificación del pueblo de Dios, para la gloria de nuestro Señor y para la proclamación de su evangelio. Así que sí, claro que sí, Viviana. Solo también hay que explicarles el propósito de que si están pasando 45 minutos descargando, descargando sus quejas, sus problemas y solo tenemos 5 minutos para la palabra, bueno, eso ya es fuera de equilibrio, pero entonces, pero cada reunión vamos a ir aprendiendo y mejorando, pero entiendo, Viviana, esa situación que describe usted es un poco diferente de lo que está uno en una iglesia establecida. Bien, Luis. Gracias, Vivi. Sí, A buenas usted, pastor. noches. Por ahí también para ayudar a la Viviana, está bueno esto de escuchar a las personas, pero en el contexto de que se van a reunir, nos vamos a reunir para adorar a Dios. Entonces por ahí las conversaciones para que se descarguen y conversen, por ahí tendría que crear un tiempo extra o un Mm, día extra, y eso le va a ayudar a consolidar a las personas, a aconsejarlas, y el día de la reunión, culto, adoración,
solamente que esté vinculado a eso, a que la persona venga dispuesta a adorar al Señor y además entendiendo a lo que viene, porque muchas veces pasa esto que dice Viviana, en los grupos chicos hay gente que llega y empieza a descargar sus problemas, sus emociones, sus problemáticas y, y se quedan sin tiempo para la adoración. Y una Ujú. cosa es importante y la otra también es muy importante, reunirse para adorar a Dios, aun cuando sean tres o cuatro. Sí, excelente consejo nos da Luis. O sea, hay un momento para cada cosa y establecer esa cultura de, esta es la hora, este es el momento que tenemos apartado y dedicado para Dios y adoración de Dios y para escuchar su palabra. Eso de, puede haber un momento de compartir y todo. Bueno, mi sugerencia, Viviana, sería ahí en el momento de la oración del día, que ya escuchamos la palabra, tuvimos devocionales de, ahora es nuestro, es como la oración de clausura en que ya cada quien puede compartir de, no, pueden orar por mí, que estoy pasando un mal momento económico, que enfermedad, que esto y aquello. Eso es un lindo momento. Con un grupo de cuatro o cinco se puede, pero ya logramos lo principal, que es la palabra de Dios y fortalecernos con ello. Así que buen consejo nos da Luis Bello. Gracias. Olga, pregunta. No, profesor, yo tengo una acotación en cuanto a lo que hacemos aquí en mi grupo Sembrador los días domingos. Díganos. Nosotros nos reunimos a las 10 de la mañana todos los domingos. Tenemos media hora como para intercomunicarnos entre todos, contar sus anécdotas, peticiones que ellos traigan, qué les ha acontecido durante la semana o cómo les pareció el servicio del domingo anterior y todo eso. ¿Ve? Entonces es una media hora como para interactuar entre todos. Ya a las 10:30 en punto, entonces uno arranca con el servicio y ya no hay interrupciones, ya vamos a lo que se va a hacer, la adoración al Señor, la enseñanza de la palabra y todo eso. Se recogen las ofrendas y se despide el servicio y después de que terminamos el servicio conversamos otro ratico, hacemos un pequeño compartir, un café, un jugo, cualquier cosa y ya después cada quien se va contento para su casa. Sí, esa es la manera como estamos haciendo nosotros. Lindo, me parece lindo lo que hacen, Olga. Qué gusto saberlo. Qué Gracias, gusto pastor. saber, me encanta lo que propone usted. De, ok, pero todos tienen claro de, ya tenemos un tiempo para conversar, para compartir, pero ok, ahora ya llegó la hora, vamos a adorar a Dios. Me encanta. O sea, esa es la cosa, tener las cosas en claro para no mezclar los propósitos. Entonces, así bueno, lo mismo que tenemos aquí en Academia Cristo, ¿verdad? Que a veces si eso me pasa como profesor, yo me pierdo escuchando a todo, pero no avanzamos y no cubrimos el material, no hemos logrado los objetivos de la clase, que ustedes que me conocen saben que me encanta estar en diálogo, pero a veces necesitamos avanzarle, ¿verdad? Bien, bien. Ok, amigos. Vamos a seguir con aquí con los temas de hoy. El leccionario. Ahora, leccionario se refiere a la lectura pública de la palabra de Dios en los servicios. ¿Ok? Leccionario es un calendario para las lecturas, ¿sí? Entonces, eso es lo que es un leccionario, es un calendario de lecturas. Bien, ahora vemos el ejemplo en la Biblia, en la cultura judía, de que en Lucas 4:16, Jesús en su pueblo natal, bueno, el pueblo donde fue criado más bien, dice, bueno, donde se había criado y en el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre,
se levantó a leer las escrituras. Se le dio el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el texto, ok, así en adelante. Entonces tenían la costumbre de leer la palabra de Dios en público en los servicios en la sinagoga judía. Igual Pablo, no sé si recuerdan, Pablo le dice al joven líder Timoteo que él se dedique a la lectura pública, la predicación y enseñanza de la palabra. En 1 de Timoteo 4:13, él dice, mientras llego, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. O sea, no es opcional, no es opcional leer la palabra, ¿sí? Y en este sistema que les estamos enseñando, las lecturas nombradas para cada fecha nos ayudan a formar un tema para el servicio, nos ayudan a formar el mensaje del servicio. Lo que pasa es lo siguiente, amigos. Lo que yo observo en muchas iglesias es que em, el predicador, el líder, elige el tema, los versos según sus gustos y suele, en mi opinión, ser muy repetitivo. Empieza a dar los mismos versos, los mismos temas una y otra vez. Sigue volviendo a las mismas a las mismas escrituras y no hay tanta variedad con el tiempo. Eso es lo que suelo ver en muchas iglesias. En otras iglesias tienen una costumbre que también me gusta, cubren libros de la Biblia, por ejemplo, ahora vamos, tal vez es un capítulo cada semana o algo, viendo libros de la Biblia. Eso sí me gusta. La primera que, lo que le dé la gana al líder elegir, eso no me gusta tanto, porque sí, siento que cubren muy poco de la palabra de Dios y es muy reactivo en vez de ser proactivo, no, esto es lo que Dios le quiere decir al pueblo de Dios en vez de lo que el líder le quiere decir. Ahora, el segundo cubrir libros de la Biblia, ese también me gusta, pero lo que nosotros les vamos a enseñar es en sí un sistema de lecturas seleccionados para cada semana y festividad de la iglesia, ¿sí? Miren, el predicador obviamente es libre de toda ley que le exija usar cierto texto o calendario de textos en cierta fecha. O sea, este es adiáforon, ¿ok? Los textos para un servicio es adiáforon. Pero sí, un líder tiene la responsabilidad de enseñar y edificar al pueblo de Dios. Eso sí o sí. Entonces, con un leccionario, la idea es cubrir lo más posible la vida y las enseñanzas de Jesucristo cada año. ¿Sabían eso? Con un leccionario podemos cubrir toda la vida y casi todas las enseñanzas de Cristo en un solo año. Y aparte, cubrimos textos que acompañan las enseñanzas de Jesucristo. ¿Ok? Bien, entonces un ciclo, el leccionario que nosotros les vamos a encargar es un ciclo de 3 años, ¿ok? 3 años. Ahora, unos beneficios de usar el leccionario. Y muchas iglesias, tanto iglesias protestantes, luterana incluida, hasta la iglesia católica, muchas iglesias han utilizado un calendario de lecturas tras los siglos. O sea, esto no es algo propio de Academia Cristo. Muchas iglesias lo han usado. Y bueno, voy a decirlo otra vez. Utilizar el leccionario o no es adiáforo, totalmente adiáforo. Dios nos ha dicho que sí o sí hay que usar su palabra en la adoración, pero no ha especificado Dios qué parte de la Biblia debemos meditar ni nada en un culto específico. Pero aquí en Academia Cristo, sí, vamos a recomendar el uso del leccionario en el culto para ustedes, los sembradores.
¿cuáles son los beneficios con el ciclo de 3 años que les estamos, ay, perdón, algo pasó aquí, con el ciclo de 3 años, pues van a tener mucha variedad, ¿ok? Eh, porque con un ciclo de 3 años de lecturas, uno o sea, tres para cada uno de los cultos, pues piensen, va a haber 3 por 52, ya van que 153 años, y estamos hablando de 500 lecturas distintas en 3 años. ¡Wow! Em, o sea, puede haber mucha variedad con una lectura del Antiguo, de las cartas, del Evangelio, y hay otros elementos disponibles para su uso. Hay un salmo para cada servicio, una oración del día que hemos mencionado. Y estos elementos, amigos, son lindos porque también unifican la iglesia en cierta forma. Si todos estamos usando el mismo sistema, podemos colaborar mejor. Por ejemplo, podemos juntarnos para estudiar los textos. Eso es lo que hacemos los que están predicando en grupos sembradores, los que preparan un sermón o algo, se juntan los martes y por usar el mismo calendario de lecturas, ellos pueden juntarse y ayudarse, ¿me explico? O sea, ayuda en la colaboración. Em, Otra cosa que es lindo es que el leccionario está alineado con el calendario eclesiástico y enfoca el culto en un tema. Por ejemplo, Navidad o algo de Semana Santa o algo de Pentecostés. Está todo alineado. Aparte, amigos, el calendario eclesiástico fue formado con una teología cristocéntrica. ¿Por qué? Porque el tema del culto se fluye de la lectura del Evangelio, de la obra y las palabras, las enseñanzas, los milagros de Jesucristo. Así que es cristocéntrica en su naturaleza. Em, entonces, bueno, hay muchos recursos que pueden encontrar en el sitio web. Em, bueno, para mí, en lo personal, amigos, yo llegué a una parroquia a una iglesia, a una congregación ya establecida a los 26 años y yo estaba, digamos, muy verde, no sabía ni por dónde empezar. Dios me había bendecido con una buena preparación teológica, pero y me prepararon lo más posible en lo pastoral, pero fue mucho, fue mucho. Y el no tener que pensar en, a ver, ¿qué textos voy a elegir para el domingo? No, los textos ya fueron elegidos. Más bien mi tarea no fue elegir los textos, mi tarea fue estudiarlos y preparar la palabra de Dios para el pueblo de Dios. Entonces, ayuda muchísimo con la planificación. Ay, perdón, voy a conectar aquí mi equipo. Se me va a descargar. Un momentito. Entonces, ayuda mucho, porque y yo sé que ustedes tienen muchísimas responsabilidades en la vida. Tienen familia, tienen o sea, mucho que hacer. Entonces es una cosa menos en que tener que pensar y decidir, porque perdón, la palabra de Dios ya está allí. Entonces no depende de uno elegir los textos, ya están elegidos. Ahí está. Listos, ya se está cargando. Y, ok, listos. Una pausa. Katia, por favor. Otra vez, buenas noches a todos. Buenas noches, Eh, Katia. Quería comentarle que en Academia Cristo y también hay otras personas que han sido alumnos. Hay tres grupos que están copiando las lecturas
para beneficiarse de meditar antes y para poder oír en el culto con mucho más entendimiento, porque copian cinco versículos cada día y le cuento que es muy importante y a mí me sirve harto. Yo estoy en dos de esos grupos. En serio, Katia, qué bueno. O sea, también el pueblo de Dios puede saber, cuáles van a ser las lecturas, cuáles van a ser cuál va a ser el tema del servicio el domingo que viene. Excelente, punto. No había pensado en eso, Katia, que también puede ayudar en pues, a que más participen en el servicio. Y si algunos quieren añadirse al grupo para copiar, entonces, como estamos juntos, me avisan. Mira, entonces si alguien quiere participar en el ejercicio que describe Katia, están copiando los textos y muy bien, solo pueden contactar a Katia. Sí, tengo entendido que la iglesia en Bolivia también utiliza un leccionario y muy bien, amigos. Entonces, sí, facilita la planificación de la adoración. O sea, si tienen servicios los domingos, pasa un servicio el domingo y ya uno sabe, para el próximo domingo ya tengo los textos, ¿ok? No tiene que estar buscando, decidiendo, ya está. O sea, es una herramienta práctica útil para el líder. Muy bien, una pausa. Preguntas, dudas acerca del leccionario. Bueno, hablo del leccionario, perdón. Una pausa. Preguntas, dudas. Ahora, solo para recordarles, a lo que me refiero con esto del leccionario es este documento que les había pasado en PDF, ¿ok? Dice calendario eclesiástico, o sea, es un calendario de lecturas, ¿sí? De adoración cristiana. Dice año C. Año C es porque es un leccionario trienal, o sea, de 3 años, ¿sí? Entonces, año C y tiene año A, año B. La A sigue más Mateo, año B sigue más Marcos, año C sigue más Lucas. Y cada año tiene lecturas también de Juan, además. Bien, les doy un por ejemplo, como les mostré en la clase anterior. El domingo que viene sería, amigos, 29 de junio. Se basa en los domingos, pero ustedes, obviamente, si se reúnen los sábados, pueden agarrar la fecha más cercana. Si se reúnen 28 de junio, pues agarren de, de tercer domingo o tercer sábado, pues después de Pentecostés. O sea, no importa el día, sábado, domingo, lunes, ya saben que en Cristo el día para la adoración también es adiáforo. Ok, pero ¿cuáles podrían ser las lecturas? Ahí están. Primero de Reyes 19, segunda de es Corintios, ok, 11, 21b. Cuando dice B, amigos, eso se refiere a la segunda parte del verso 21. A veces van dividiendo versos, pero bueno. Y Lucas 9, 51 a 62. ¿Ok? Esas serían las lecturas para el fin de semana que viene, ¿sí? Si es que usan el leccionario. ¿Ok? Cuando hablo de leccionario me refiero a esto, este calendario de lecturas que sigue el calendario o el año eclesiástico, ¿sí? Ok, no veo manos, preguntas, dudas, ¿todo está quedando en claro? Si los estoy perdiendo, me avisan. Si andan así de, Joel, ¿de qué estás hablando? Me avisan, por favor. Viviana, adelante. Sí, aparte es una herramienta muy buena para uno leer toda la Biblia, porque hay tres Sí. lecturas y la puede empezar a leer. Bueno, ya que viene el tema, usted mostró una vez ahí
y es una duda que yo tengo hace años y nunca tuve la oportunidad de preguntar. Díganos. En la Biblia a veces viene una A chiquitita o una B chiquitita en las lecturas bíblicas, en las Biblias. ¿Qué significa esa letra A o esa letra B? Ay, sí, yo creo que los que crearon estos calendarios, o a veces yo lo he visto lo mismo a veces en los materiales de Academia Cristo, es la A sería la primera parte del verso, la B sería la Ajá, segunda mitad. Es por si dividieron un verso, yo digo, yo creo. Si alguien ajá. sabe de lo contrario, me avisan, pero yo creo que es eso, es eso. Katia quiere hablar al respecto. Veo la mano de Katia. Buena pregunta, Vivi. Son notas que llevan a otros versículos Ah, paralelos. también, sí, sí, perdón, sí. O sea, aquí en el calendario sí, a eso se refiere. La primera sería la A, la segunda parte sería la B. Pero Katia bien describe que cuando va en tu Biblia misma, cuando dice, sí, cuando dice eso, se refiere ay, perdón, me Nota. perdí. Ah, notas, sí, sí, gracias. Perdón, me perdí. Ok, amigos, no veo más manos, vamos a seguir avanzando. Pero pues avísame si algo no está muy claro. Ok, amigos, el año eclesiástico, o sea, ese documento que les acabo de mostrar, nuevamente lo, una y otra vez lo estoy diciendo, el mismo recordatorio es adiáforon, usarlo o no. Así como hay un calendario que señala los días y meses de nuestro año, los creyentes han desarrollado un calendario que señala los domingos de la iglesia, pero es adiáforon usarlo o no. Este calendario no es una ley, pero creemos que tiene muchos beneficios y bueno, los vamos a explicar. El año eclesiástico, estas son las temporadas principales que hay. Adviento, amigos. Esta temporada suele comenzar a finales de noviembre o principios de diciembre y la palabra Adviento significa venida. O sea, y durante esta temporada preparamos nuestros corazones em, pues para escuchar las buenas noticias de la primera venida de Jesucristo, su nacimiento en Belén. Y sin embargo también dejamos que Dios nos prepare en cierta forma para su segunda venida. O sea, hablamos de las venidas, la segunda, la primera y la segunda de Jesucristo. Em, Muchas veces las lecturas hablan también de Juan Bautista y su mensaje, porque ¿cuál fue su trabajo? Su ministerio fue preparar al pueblo de Dios para la venida de Jesucristo. Así que leemos mucho del ministerio de Juan en Adviento. Después, por supuesto, sigue Navidad, la temporada que va desde finales de diciembre hasta principios de enero. Es cortito y se centra en el nacimiento de Cristo y lo que significa para nosotros su llegada, su encarnación y su llegada al mundo. Em, Epifanía, esta es lo que sigue en el calendario. Es una palabra griega que significa manifestación, revelación. Esta temporada comienza, bueno, ya saben, en muchos países se celebra el 6 de enero, el día de los magos, en que Jesús se revela, bueno, Dios revela más bien a Jesús como su hijo a los gentiles. O sea, en realidad es celebrar que Dios manifestó su salvación a los no judíos. Ese es el punto, pero de ese día, pero las semanas de esta temporada muestran que Jesús eh, se da a conocer como Salvador del mundo. O sea, se da a conocer como Salvador del mundo. Esa es eh, la idea con Epifanía. Después de Epifanía tienes Cuaresma. Tenemos Cuaresma. Es una temporada que puede empezar
en febrero o a veces hasta en finales de marzo. Varía la fecha del comienzo de Cuaresma. Em, pero bueno, a medida que avanzaba el ministerio de Jesucristo, Jesús hablaba más abiertamente con sus discípulos acerca de su sufrimiento, su muerte venidera, y nos enfocamos en eso, en su sufrimiento y su muerte. Cuaresma, pues en sí, y casi se escucha como 40, son 40 días. Interesante, sin contar los domingos. Son 40 días si uno va contando. Em, el tema de la cuaresma es como arrepentimiento, un recordatorio, por ejemplo, en miércoles de ceniza, que del polvo somos y al polvo volveremos, ¿verdad? Porque somos pecadores y necesitamos a Cristo, necesitamos, debemos sufrir nosotros, pero Cristo sufrió por nosotros. Y bueno, esa es la idea de la cuaresma, es un tiempo con ese tema del arrepentimiento, ¿ok? Y después, perdón, Nelly, buenas noches, bienvenida, puede aportar. Buenas noches, Diosnel, veo su saludo en el chat. Buenas noches, profe. Hola, Nelly, Bendiciones. adelante, Disculpe la hora. tranqui. Estaba trabajando. Voy llegando. Profe, la cuaresma se relaciona con los 40 días que tuvo Jesús en el desierto. ¿Con eso se Sí, relaciona la cuaresma? sí, tal cual, sí, Nelly. Yo creo que de ahí agarraron la idea de, así como Cristo ayunó 40 días y estaba Ajá, dedicado a lo espiritual y estaba en un tiempo de sí, prueba y tentación. Yo creo que tiene que ver con el tema de la cuaresma. Es un tiempo en que nos enfocamos en la sí, prueba que es la vida cristiana, pero que nos lleva siempre eh, a ver a Cristo y su victoria sí, sobre la prueba, su victoria sobre el sufrimiento, su victoria. O sí, sea, es cristocéntrica para nosotros. Yo sé que otras iglesias, otros grupos usan estos mismos temas, pero digamos que para mal, para enfocarse en tradiciones humanas y todo. Pero nosotros nos enfocamos en lo cristocéntrico, en lo bíblico. Ujú. sí, porque las tradiciones humanas tienen ese tipo de actividades o de días Claro. que Ujú. supuestamente son festivos para ellos, para salir de viaje y eso, y cuando son días de recogimiento, de arrepentimiento, de oración, eso. Por Ujú, eso es que yo ujú. lo relaciono con los 40 días que estuvo Jesucristo en el desierto y que fue tentado. Pero Bueno, creo sí, yo que sí, 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 exactamente. Entonces sí, de acuerdo estoy de acuerdo con, para responder su pregunta, sí, de ahí agarraron la idea, ujú, de Cuaresma. gracias, profe. Y Pero, disculpe la hora, yo. no, Ajá, dígame. está excelente su pregunta, Nelly. Amigos, perdón. Pregunta Narcisa. La Biblia es seguir una lectura sistemática. Sí, esto es lo que es leccionario. Es un sistema sistemático, pero pues no es obligatorio. Es todo esto, adiáforo, vuelvo a decirlo. Semana Santa, amigos, es una semana que los creyentes en el mundo han elegido para meditar. Para nosotros es meditar en las obras más importantes de Cristo para salvarnos. Empieza con Domingo de Ramos, que Jesús entró voluntariamente en Jerusalén, sabiendo que ahí iba a morir. O sea, entró como rey humilde, pero entró con su misión de salvarnos. El jueves santo recordamos lo que hizo Jesús por nosotros, que les lavó los pies de los discípulos y luego
nos instituyó el sacramento de la Santa Cena y se fue a orar en el jardín de Getsemaní y fue arrestado, ¿verdad? Jueves, muy noche, viernes, la madrugada, Viernes Santo, por supuesto, meditamos sobre la muerte terrible terrible y bendecida en la cruz de Jesucristo y que Él ganó por nosotros la victoria. Para nosotros, miren, nada de esto es ley, pero digo que en cierta forma, bueno, más bien doy mi opinión. Mi fecha favorita es Pascua, el domingo de la resurrección. En lo personal es mi favorito. ¿Por qué? Porque pues dedicamos ese día y las 6 semanas que siguen, si no me equivoco, Porque lenteja temprano, yo le dije que no, pero temprano. Ay, perdón. Sí, dedicamos ¿Quieres al... cogerla nomás? Ay, A pesar de que creo que hay más también. vamos a silenciar el micrófono, una pena. No, o sea, porque como que está dañado. Ok, sí, dedicamos ese tiempo para enfocarnos en la resurrección de Jesucristo y la resurrección nuestra, que la resurrección que tenemos en Cristo. Muy bien. 40 días después del domingo de la Pascua caería en jueves, es el día de la ascensión. Eso también es una fecha linda. A veces los grupos o las iglesias también mueven ascensión al fin de semana más cercano. ¿Qué se puede hacer? O sea, recuerdan, todo esto es flexible, todo esto se puede adaptar a su contexto. Y 50 días, o sea, 7 semanas después 7 semanas después de la Pascua, tenemos Pentecostés, ¿sí? Cuando Pedro predicó la palabra de Dios y 3,000 almas se salvaron, porque fue enviado el Espíritu Santo de manera extraordinaria y obró fe en los corazones de muchos. Ahora, en el tiempo después de Pentecostés, perdón, estamos meditando más en el ministerio de Jesucristo, en sus enseñanzas, sus milagros, y mediante la enseñanza de Cristo, Dios va obrando en nosotros su Espíritu Santo. Y por eso, los domingos después de Pentecostés, nos enfocamos en la vida santa en Cristo. Muy bien, estas son las estaciones principales de un año eclesiástico. Ahora, nuevamente, ¿por qué lo usamos? Lo solemos usar porque nos da un ritmo en el año en la iglesia, nos da variedad y a la vez nos da estructura, nos da expectativas para el pueblo de Dios. Y es cristocéntrico porque estamos enfocados en la vida de Cristo, ¿ok? Obvio que hay mucha libertad. Uno puede tratar cualquier texto bíblico en cualquier momento, no hay problema. Pero esto es como nuestro punto de inicio. Entonces, si uno ve necesidad o si uno dice, ok, vamos a enfocar 4 domingos a estudiar el libro de Esther, adelante, no hay problema, pueden cambiar. Em, pero la idea es que por lo menos tenemos un punto de comienzo, ¿sí? ¿Me explico? Una pausa, a respirar un minuto. Ok, las preguntas que mandaron ustedes. Un compañero preguntó, esto del leccionario, el año eclesiástico, ¿los tengo que usar? ¿Los tengo que utilizar? Ninguna iglesia, amigos, está obligada a usar este calendario eclesiástico. Igual, su grupo sembrador no está obligado a usarlo. Lo recomendamos, sí, lo recomendamos. ¿Por qué? Sobre todo porque notaste que todo el calendario gira en torno a Cristo.
Es Cristo, Cristo, su nacimiento, sus milagros, su sufrimiento, su muerte, su resurrección, sus enseñanzas. Eh, el, el, el escritor de la carta a los hebreos dijo una vez, fijemos la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo que le esperaba sufrió la cruz, menospreció el oprobio y se sentó a la derecha del trono de Dios. No es obligatorio el calendario eclesiástico, amigos. Lo usamos porque nos ayuda a fijar la mirada en Jesús. Y por eso, ese es el punto de comienzo. Pero si usted tiene preguntas, dudas, podemos hablarlos. Yo puedo hablarlo con usted en privado o igual con su consejero. Bien puede. Katia menciona en el chat que la iglesia primitiva practicaba ya estas fiestas del año eclesiástico. Dios les bendiga, dice Katia. O sea, no es algo que Academia Cristo haya inventado, me explico. Estos son costumbres, bendiciones que la iglesia antes que nosotros nos ha pasado para usar o para no usar, para la gloria de Dios. Entonces, Narcisa pregunta si Academia Cristo es una organización. ¿Una organización? Bueno, en cierta forma, sí, somos... algunos aquí en Academia Cristo están más organizados que otros, yo no tanto, pero no, en sí, Academia Cristo es un ministerio, Narcisa, que existe para capacitar a sembradores de la palabra de Dios, como ustedes. Narcisa, ¿quiere aclarar su pregunta? Tal vez para que yo le entienda mejor. Buenas noches, Sí, Narcisa. hermano, muy buenas noches a todos. No, la pregunta es bien clara, ¿no? ¿Verdad? Le pregunté si Academia Cristo es una organización para que quede bien claro que aquellos que somos sembradores, que hemos aceptado ser sembradores y unirnos a Academia Cristo, y Academia Cristo pertenece a la Iglesia Luterana Confesional, Claro, tenemos sí. también que saber que nosotros tenemos que adherirnos a ciertas normas y ciertos procedimientos y aún las recomendaciones establecidas no por ustedes, sino por la Iglesia Luterana Confesional que viene de muchísimos años. Es una ayuda, es una bendición. Ahora, ¿cómo lo hago? Yo acorto, como por ejemplo tengo personas que trabajan, mi hijo mismo tiene un negocio donde él tiene que andar supervisando sus cosas y él me dice, mamita, hasta 1 hora. Entonces yo dentro de esa hora trato de hacerlo todo, acortando los cánticos, hablando menos y dejando que otros participen para que también ellos se sientan que son parte de esa reunión. Así lo hago y me encantó de la hermana que dice que hace un compartir hermoso, la felicito. El sistema que ella tiene más tiempo, maravilloso, eso que da media hora antes para hablar, muy bien, pero así lo hago y una sola oración al final por las peticiones. ¿Y cómo yo hago que den las peticiones? Al comienzo hay un documento donde ellos al entrar, ellos tienen que anotar su petición. Entonces, al último, me dan ese documento y yo hago la oración basada a las peticiones que están en ese papel. Así lo hago, hermano. Sí, gracias, Narcisa, por compartir las prácticas que tienen ahí en su grupo. Excelente, excelente. Sí, y bueno, les recuerdo que las normas que gobiernan Academia Cristo y la Iglesia Luterana Confesional, las normas son la palabra de Dios. Esa es la norma. Y si la Biblia misma no nos da una regla, entonces sí puede haber variedad entre nosotros. Y esto de la adoración sí es un adiáforon, o sea, puede haber variedad hasta de un grupo, pero como nos explica Narcisa y otros, también tiene mucho beneficio que también tenemos costumbres en común
que nos vinculan. Es como tener, las iglesias también tienen cultura, ¿verdad? O sea, compartimos en cierta forma cultura. No es de que tiene que haber uniformidad. Me imagino que en la música, vamos a encontrar mucha variedad, ¿no creen? De un grupo a otro, de un país a otro, puede haber mucha variedad, pero a la vez vamos a tener mucho en común, ¿verdad? Los dos. Ok, otra pregunta, ahí veo en el chat. Sí, entonces sí, ¿sabes? Somos una organización cristiana bíblica, como dice Narcisa, como dice, perdón, Katia responde bien en el chat. Sí, somos un ministerio que capacita a ustedes y a mucho más para sembrar la palabra. Gracias por la pregunta, Narcisa. Gracias, Katia. Muy bien, entonces, bueno, ustedes no están obligados a usar estos recursos, pero también considérenlos, porque miles y miles de creyentes de iglesias han visto, estos son útiles, ¿ok? Pero aún dentro de del uso de ellos hay mucha flexibilidad, ¿cierto? Un compañero preguntó, ¿por qué cambia la fecha de Pascua y Semana Santa cada año? ¿Alguien sabe? ¿Alguien ha estudiado, ha investigado este tema antes? ¿Por qué cambia? Qué confuso. Está cambiando cada rato la fecha de Semana Santa y miércoles ceniza, Pascua, siempre está cambiando. ¿Alguien aquí ha estudiado el tema antes? Por las ¿Qué? lunas. Sí. Ok, Viviana, adelante. Sí, por las lunas, porque se regían por las lunas. Ok, tiene que ver con... Entonces, Sí, sí, adelante. claro, tiene que ver con cómo cambiaba la luna, entonces ahí es como que van cambiando las fechas, por eso a veces es fines de marzo y después a veces es fines de abril. Es por las lunas, no Ah, es por capricho, es por las lunas, es bien bíblico. sí, y miren, no es de que estamos diciendo sí o sí, esto fue la fecha de la Pascua, perdón, de la muerte de Jesucristo, porque es un tema muy complejo. No me voy a meter en, existen muchas controversias al respecto. Perdón, veo más manos. Katia, ¿quería agregar algo? Sí, sí, tienes razón, Viviana. Eh, Es por el calendario lunar. Ujú, ujú, gracias, Katia. Ujú. Muy bien, Narcisa, calendario. ¿quería agregar algo? Sí, solamente lo que nosotros cambia la fecha es porque nosotros todos nos regimos bajo un calendario grecorromano y ese calendario, bueno, a excepción de los judíos, ¿no? ¿Verdad? Que ellos todavía están con otro calendario. Ellos Ujú, para sus fiestas, para sus cultos religiosos, el judío ujú. pues no se basa en el calendario grecorromano nuestro, sino en el de ellos, de su liturgia. Pero de ahí todos nosotros nos regimos bajo el calendario que es enero, febrero, marzo, abril, y hay meses, por ejemplo, hay meses de febrero que tienen 28 días y otros caen con 29 días, y eso ya no es nuestro, eso así es el calendario. Entonces, por esa razón, es los cambios. Sí, gracias, Narcis. Es cierto que hay mucha diferencia en nuestro calendario greco-romano con el calendario judío. Y bueno, lo que pasa es que es lo siguiente, que en una junta de los creyentes, ahí en el siglo IV, el concilio de Nicea, algo así, que se pusieron de acuerdo y dijeron, vamos a celebrar el primer domingo después de la primera luna llena que sigue al equinoccio de primavera. O sea, la Pascua siempre viene después de primavera y, ok, eso significa que la fecha de la Pascua puede variar entre, como hay por el 22 de marzo hasta el 25 de abril. O sea, siempre la Pascua es entre el 22 de marzo hasta 25 de abril, por ahí. Entonces, bueno, y tengo entendido que la Iglesia Cristiana Oriental
¿qué será? La iglesia ortodoxa se llama, unos creyentes que están más al oriente de Europa y Asia. Ellos no manejan este mismo calendario que nosotros, pero amigos, hay que poner todo en perspectiva. Dios no ordenó a sus seguidores del Nuevo Testamento establecer un calendario eclesiástico. Dios no ordenó estas fechas, ¿ok? Y entonces los juzgue, que nadie nos juzgue por, por festejarlos en tal fecha, tal, o sea, todo esto es adiáforo, ¿ok? Eh, Aún así, el calendario lo seguimos porque también nos pone en sintonía en cierta forma con el mundo cristiano a nuestro alrededor. Cuando es un error, algo falso, nosotros decimos, alzamos la voz y decimos, no, esto no está bien, tenemos que hacer algo diferente. Pero en este asunto, como no tiene nada de mal, es adiáforo, ok, seguimos la práctica del cristianismo en general. ¿Me explico? Entonces, bueno, es lo mismo con qué día reunirse. Yo sé que hay grupos sembradores que se reúnen los viernes, los martes, los sábados, los domingos. ¿Y por qué los domingos? Pues muchos se reúnen. La iglesia en la Biblia, en los tiempos bíblicos, empezó a juntarse los domingos porque era como un mini domingo de Pascua, ¿verdad? Un mini domingo de resurrección. Pero Cristo ha resucitado y nosotros quedamos libres para festejar o no estas fechas, para usar o no el calendario eclesiástico. Algo más, algo interesante, alguien preguntó, ¿y por qué hay diferentes colores en el calendario eclesiástico? Miren, les voy a mostrar. Aquí. ¿Vieron esto? Este es el calendario eclesiástico. Ahí veo azul, blanco, verde, un poco de gris negro. Creo que el gris aquí es para negro. Que es como morado púrpura. Morado púrpura. Blanco otra vez, un poco de rojo, verde, rojo, blanco otra vez. ¿Qué es eso de los colores? ¿Qué es eso? ¿Alguien tiene una idea? Veo la mano de Narcisa. ¿Narcisa para este tema o para otra cosa? No, se me quedó la mano levantada, Ah, fue discúlpeme. de antes, fue de antes. Ok, disculpe, hermana. Katia, ¿quiere aportar acerca de esto de los colores? Sí, no, es un recurso didáctico, ¿no? El ser humano ha recurrido a colores justamente porque quieren que signifique algo. Por ejemplo, el lila es un color de penitencia. El rojo nos recuerda a la sangre del Señor. El blanco nos recuerda el día de su resurrección. El verde, eh, dicen esperanza, ¿no? Por eso es Pentecostés, así. Y sí, creo que Katia sabe identificar colores mejor que yo, hasta el lila, perdón, yo diciendo, bueno, morado, púrpura, pero lila, mejor dicho. Gracias, Katia. Amigos, Mari, adelante. Buenas noches, Mari. Hola, pastor, buenas noches, bendiciones a los hermanos. Y agregar además que más antiguamente que ahora, algunas como complicaciones, ¿no? eh, utilizaban paramentos para, por los mismos por esos colores de acuerdo al calendario, los paramentos son los pañitos. Ponían tanto en la mesa de, no sé si es mesa, no me acuerdo, se llama, hace la Eucaristía como en el púlpito mismo. Me acuerdo que usábamos unos paramentos y de acuerdo al periodo
eclesiásticos, de acuerdo a calendarios, eh, guiaban por esos colores. Claro. Y sí, gracias, Mari. Sí, Mari está describiendo en algunas congregaciones tienen, bueno, les dicen paramento, es como, sí, paños que cubren, por ejemplo, el altar o el púlpito o, bueno, distintos puntos en la iglesia y les gusta cambiar los colores según la estación del año. O sea, esto, amigos, es totalmente opcional, es totalmente, o sea, eh, pero sí es que, amigos, recuerdan que la adoración cristiana es artística. Ese es un ejemplo, ¿verdad? Pueden usar colores, pueden usar eh, arte, pueden usar música, pueden usar todo tipo de artes en la adoración. Y este sería un ejemplo. Sí, como nos decía Katia y Mari, que, por ejemplo, azul, algunos lo asocian con la esperanza y en Adviento, blanco, pureza, alegría, gloria, por ejemplo, en Pascua, Navidad o el bautismo de Cristo es blanco, ¿verdad? Verde suelen usar por ejemplo, en Epifanía, los domingos después de Epifanía, verde es como crecimiento en la naturaleza, pues crecimiento en nosotros, crecimiento espiritual. Otros describen la lila o morado de Cuaresma como tristeza, dolor, negro, pues de luto en cierta forma, dolor, humildad, por ejemplo, en miércoles ceniza o viernes santo em, rojo, como de fuego, podría ser como símbolo, bueno, para algunos han dicho que nos hace pensar en el Espíritu Santo, entonces el día de Pentecostés. Amigos, si quieren saber más, podemos poner a su disposición recursos para aprender más, pero no vamos a entrar en muchos detalles. Solo lo menciono para que si ustedes ven algo de, estos colores, para que entiendan, de eso se trata. Los colores tienen un simbolismo para algunos y bueno, podemos tal vez ponerlos en contacto con Katia y Mari, pues parece que ellas conocen bien el tema, pero em, no es algo que, no enfatizamos mucho eso en esta etapa de sembrar grupos sembrador, pero por lo menos lo mencionamos de paso, ¿ok? Bien, amigos, yo creo que para hoy sería todo. Para sus apuntes, algo que voy a preguntar, les digo tal cual, algo que voy a preguntar en el examen, en el proyecto final, es simplemente esta pregunta. ¿Cuáles serían unos beneficios de usar el leccionario y el año eclesiástico? No es de que, sí o sí tienen que usarlos, pero ¿cuáles serían unos beneficios de usarlos? ¿Sí? Ok, amigos, vamos a cerrar la clase con una oración y después me quedo un ratito si alguien quiere hablar más o tiene preguntas o dudas. ¿Sale? Bueno, vamos a orar. Vemos. Padre Santo, te doy gracias por la iglesia y la rica tradición que nos ha dado, no como tradición legalista, no como tradición humana que nos pone como esclavos otra vez, a confiar en nosotros mismos, a confiar en las reglas de una iglesia o confiar en nuestra bondad o nuestras obras. No, son simplemente herramientas para la adoración que tu iglesia nos ha dejado como un legado, un legado cristocéntrico. Así podemos ver esto del leccionario. Señor, que todos aquí tengamos un espíritu libre del legalismo, que nunca nos juzguemos el uno al otro. Si un grupo utiliza el leccionario, eh,
y otro grupo no lo usa siempre, que nunca haya conflictos acerca de estos asuntos de adiáforon, Señor. Líbranos del mal. Aquí, en este caso, líbranos del mal de los fariseos, el mal del legalismo. Pero que veamos lo que sea, lo que sería edificante para tu pueblo. Si estas herramientas del año eclesiástico, leccionario, si son edificantes para tu pueblo, Señor, que los usemos para bien. Si hay algo mejor, si hay algo en que podamos mejorar, adaptar estos recursos para nuestro contexto, Señor, danos esa sabiduría, que estas herramientas no nos esclavicen, no nos hagan esclavos o em, el punto de todo esto, Señor, es que fijemos la mirada en tu Hijo Jesucristo, en cada aspecto de la adoración, en los cantos, en el servicio, en las lecturas, el sermón, desde la ofrenda hasta el credo, que todo sea para tu gloria, para alabanza de tu Hijo y que tu Espíritu Santo obre mediante nuestra adoración y la proclamación de tu palabra. Señor, te doy gracias por este grupo, por su paciencia, su comprensión y porque el Espíritu Santo habita en cada uno de ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Amén. Muchas bendiciones a todos. Amén. Que descansen. Igualmente, pastores, para todos los Gracias. hermanos. Bendiciones. Ok, Dios les chao, bendiga a chao. todos. Agradecido, Que Dios me Pastor los Joel, que bendiga. Dios lo bendiga. Buenas noches, Nos vemos, gracias. hermanos. Gracias. Chao, chao, que descansen. Pastor Igual Joel, para quería todos. hablar en privado. Le escribí por privado y no me ha respondido. Hola, Lucy. Hola. Sí, le marco, Lucy. Ok. Dale, pastor. Buenas noches, Selene. Bueno, no la habíamos saludado. Buenas noches, Lucy. Qué gusto saludarla. Buenas noches, Olga, Ada. Que Buenas descanse, noches, buenas Narcisa. noches, Chao, Mari. Chao, profesor. Julio. Gracias por la clase, Chao, bendiciones. Katia. Igualmente. A Buenas los noches, Mirta. hermanos, Buenas noches. antes que se vayan, los que se quedan, que por favor oren por todos los misioneros y especialmente por los norteamericanos que están en diferentes países, porque ahora hay un aviso de que quieren secuestrar a los ciudadanos estadounidenses. Entonces, debemos de unirnos. Si eso lo declaró el presidente Donald Trump, yo como estoy acá, pues en Estados Unidos, pues yo estoy pendiente de eso. Entonces, que tengan todo cuidado y que recuerden conocer dónde están sus embajadas por el problema que hay con Irak. Entonces, esta es una amenaza que ha hecho Irak. Entonces, nosotros tenemos que orar por ustedes, por todos, por todos. Dios nos cuide, que Dios... también hermanas que oren por nuestra hermana Nimia, que recién tuvo una cirugía del ojo, si no me De ojitos. Así que Sí, hemos estado orando ella. por ella. Sí, mándenle un mensajito si tienen tiempo, pero... Buenas noches a todos, bendiciones. Que descansen. Chao. Buenas noches.